Hola, jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Espero que están bien todos. Vamos a continuar con nuestra clase, como siempre, de la semana. El día de hoy hablaremos la segunda parte del tema de funcionamiento del puesto de operador, ¿no? Espero, digamos, que han tratado ustedes de indagar, ¿no? O ver en su aula virtual, me imagino descargar el manual digital, no sé. Todo lo que estoy hablando, como siempre les he indicado, lo van a encontrar en su aula virtual. ¿Correcto? Entonces, ya nosotros sabemos, como siempre, la dinámica del curso, ¿no? Preguntas, ya saben, levantando la mano o tratando de activar sus micrófonos, o ya sea mediante los chats. O también, si no hay dudas, las confirmaciones correspondientes y así yo poder continuar con la clase. Señores, estábamos hablando el día lunes con respecto al funcionamiento de la consola derecha. Justamente en esta parte nosotros nos hemos quedado. Si bien es cierto, en la imagen del lado derecho con la enumeración 1, mediante la animación, estamos apreciando nosotros ahí el tablero de teclados, que ya nosotros sabemos en perfectas, ¿no? Condiciones de cómo se debe utilizar cada interruptor, en qué momento, cómo se debe desarrollar la encendida de motor, cómo se debe parquear, cómo se debe encender la luz de emergencia, encender luces de trabajos delanteros posteriores, mis limpiaparabrisas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora nos toca hablar del tablero monitor estándar, que nosotros le hemos hablado también las tres simbologías que se encuentran en ella. Si recordamos, la primera simbología me viene a ser la simbología de temperatura del refrigerante del motor. Sabemos que el marcador debe estar en los rangos estimados, ya también nosotros hemos indicado, ¿no? A la vez, la simbología, la tercera simbología que está marcando me viene a ser la simbología de temperatura del aceite de transmisión, ¿no? Entonces, también sabemos en qué rangos debe encontrarse. Y finalmente, el tema de la simbología de combustible, ¿no? Entonces, toda esa parte nosotros ya le hemos venido hablando el día martes, sabemos por qué se eleva la temperatura, cómo nos va a representar en nuestro tablero, qué actuaciones debemos hacer en esa instancia, etcétera, ¿no? Si continuamos nosotros, si bien es cierto, con la enumeración 3, justamente en la pantalla que está con las animaciones, me viene a ser el claxon o bocina. Eh, por temas de seguridad, siempre hay que hacer sonar el claxon antes de encender el motor, antes de poner en movimiento y antes de poner en retroceso, ¿ok? Entonces, esos son los temas, en este caso, que ustedes deben tener en cuenta por el tema de seguridad. No es porque nosotros queremos hacer bulla, etcétera, pero no vayan a hacer sonar el claxon para poder pasar un carro, no, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay mucho tráfico que hacen sonar el claxon y es un tema que en, en los vehículos que mal acostumbran, ¿no? En este caso se aplica por temas de seguridad, ¿ok? Bien, entonces ahí simplemente pulsamos, ¿no? A la necesidad que nosotros requerimos que el clapson haga su sonido, ¿no? Pulsamos 2 segundos y de nuevo soltamos, de nuevo 2 segundos y de nuevo soltamos. Entonces, al pulsar 2 segundos, entonces ya en este caso acciona o se activa el clapson y después simplemente se, al dejar de pulsar, se trata de apagarse, podríamos decir, el clapson, ¿no? Entonces, o bocina, que algunos lo conocen, ¿correcto? Entonces, si continuamos, estamos apreciando con la numeración 4 la medida de, de selección del aire acondicionado. En esta parte nosotros vamos a apreciar dos rangos, ¿no? Por ejemplo,
que todos los vehículos la tienen. En esta parte, de este punto a este punto, me viene a ser un rango de color azul. Y de este punto a este punto, me viene a ser un rango de color amarillo. Perdón, corrección ahí, color rojo. ¿Ok? Entonces, si de este punto a este punto me viene a ser de color azul, eso significa si yo he seleccionado un descongelador, un aire acondicionado o un calefactor, entonces yo voy a seleccionar el tipo de aire que deseo, si es frío o caliente. Entonces, girando la medida 4, si deseo un aire caliente, entonces esta simbología que está indicando con el marcador blanco debe encontrarse a esta sección, ya debe ser entonces al rango o al área de color rojo, ¿no? Si yo deseo frío, entonces en este caso se podría mover esta mirilla tal cual que está representando en esta presentación, ya que está en el área del rango de azul. Entonces, ahí tenemos dos tipos de selecciones que deseamos, frío o caliente. Una vez que hemos hecho la selección, obviamente con el 5, ¿no? Me viene a ser para dar el encendido del aire acondicionado. Justamente ahora cuando se está presentando ahí, me viene a ser la posición de apagado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que aquí en esta parte hay una simbología. Entonces, esa simbología que está indicando en esta parte, indica la ventiladora, ¿no? Una forma, una simbología de una ventiladora. Entonces, eso indica que es el del aire acondicionado, para poder dar el encendido como también para poder apagar. En esta parte, tal cual que está presentando esta mirilla, me viene a ser apagado, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo giro a la derecha en esta posición, por ejemplo, en este punto, pero ya relleno, ¿no? Un punto obviamente ya rellenado. Aquí hay una circunferencia, pero la parte del centro no está rellenado de color blanco. Entonces, a diferencia, si yo giro esta mirilla a este punto, entonces ahí estaría encendido el aire acondicionado en la primera velocidad, ¿no? Si yo deseo un aire más fuerte que enfría, ¿no? O que calienta lo más rápido posible, entonces yo voy girando hacia la derecha. Si bien es cierto, voy girando, estoy en la segunda velocidad, que es en el segundo punto ya de color también blanco, pero ya rellenado la circunferencia, ¿no? O punto. Y en el tercer punto me viene a ser la tercera velocidad del aire acondicionado. Y en el cuarto, obviamente, es la cuarta velocidad. Entonces, en la cuarta velocidad es la velocidad total que el aire va a salir, ¿no? Ahora, para yo poder bajar, obviamente, o apagar el aire acondicionado, de hecho, tengo que pasar por los rangos estimados, ¿no? En este caso, al tercer punto, al segundo y al primero y al finalmente a este punto. Entonces, ¿cómo se apaga? Obviamente voy a girar y voy a colocar esta mirilla a la posición tal cual que está presentando justamente esta presentación, ya que hay una línea blanco que está en la sección de este punto, ¿ok? Entonces, este punto está indicando que si esta medida se encuentra indicando a ese punto, se encuentra apagado el aire acondicionado, ¿correcto? Preguntas, si me tienen ahí, por favor, confirmen, señores. Ok, bien, para Marcos, Brian, todo está claro, ¿no? Continuamos entonces en el 6, me viene a ser algunos lo conocen, el dial ¿no? De las revoluciones, ¿no? Dial. Algunos lo conocen como la medida de revoluciones del motor. En este caso, ustedes ven aquí
En este caso, ustedes están viendo la sección de una simbología tortuga y aquí están viendo la simbología de un conejito o liebre. Correcto. Eso significa, si ese punto o lineación de la mirilla, este punto blanco está a la posición de la tortuguita, es decir, a este punto, quiere decir que las revoluciones del motor están a revoluciones mínimas. Ojo, hay que tener en cuenta ahí que esta mirilla solo se va a utilizar cuando van a desarrollar trabajos de excavación de zanja, no cuando están desarrollando trabajos de traslado de material, carga y descarga o están cargando a camiones volquetes, ¿ok? Ya que para poder trabajar con la parte frontal, nosotros vamos a controlar las revoluciones del motor con nuestro pedal de aceleración. A diferencia, para poder hacer una excavación de zanja, por ejemplo, entonces no hay un pedal de aceleración. Entonces, lo que reemplaza a ese pedal de aceleración me viene a ser esta mirilla o dial de revoluciones del motor que está representada con la numeración 6. Entonces, ¿cómo yo sé, digamos, que el motor está, digamos, a tantas revoluciones? Si bien es cierto, cuando nosotros giramos la mirilla a este punto, es decir, esta parte línea está a este punto, nos indica que las revoluciones del motor está en revoluciones mínimas. Pero yo, ¿cómo sé que mi máquina está en revoluciones mínimas? En este caso, la revolución mínima del motor, nosotros ya sabemos que es de 900 revoluciones. En el tablero monitor estándar, justamente en esta pantalla LED, me va a aparecer las revoluciones que están 900 RPM. Cuando esta mirilla se encuentra a esta posición, es decir, a la tortuguita. ¿Qué pasa si nosotros vamos girando al sentido donde que está o se encuentra tal cual ahora en la presentación? Entonces también aquí va a cambiar las revoluciones, de 900 va a estar subiendo, ¿no? Nosotros vamos girando la mirilla, también va subiendo las revoluciones y así sucesivamente. Pero el tema es aquí a cuántas revoluciones nosotros vamos a seleccionar para poder desarrollar un trabajo como por ejemplo de excavación de zanjas. Normalmente nosotros como operadores hay que acostumbrarnos a trabajar entre 1800 a 1700 revoluciones por minuto. Hay muchos operadores también, digamos, que trabajan hasta 2000 revoluciones. ¿Qué pasa si nosotros excedemos, digamos, o trabajamos a las 2000 revoluciones? La máquina va a ser más rápida, el avance de, digamos, o la productividad va a ser también rápida. El tema es que la vida útil del equipo se está acortando, porque en este caso estás esforzando más el equipo. Entonces, por lo tanto, nosotros como operadores hay que tener un límite de revoluciones que te vienen a ser en los rangos de 1700 a 1800 revoluciones. Entonces, yo voy a controlar girando la mirilla hacia la derecha y en mi pantalla LED me va a aparecer a qué revoluciones yo voy seleccionando. Entonces, llegamos a la selección entre 1700 y 1800, en ese rango yo trabajo. Pero esos son para operadores. Ahora, ustedes me dirán, yo como practicante voy a iniciar mi trabajo con excavación de zanja. A esas revoluciones también no es recomendable. Por el tema, si estamos a esas revoluciones, la máquina, la parte de los controles es muy frágil. Entonces, si bien es cierto, ustedes para poder operar una máquina hay que ganar bastante el pulso. Entonces, saber el funcionamiento de todos los mandos y controles. Ahora, si es que ustedes, digamos, si es que ustedes ya cogieron equipo, ya, digamos, cogen lo más rápido el pulso, entonces pueden llegar a esas revoluciones a hacer una excavación o trabajar con la parte posterior. Pero practicantes normalmente inicia de 1500 revoluciones hacia adelante, que no debe exceder a 1800, ¿ok? Un operador normal trabaja entre 1700 a 1800 y un practicante iniciará, digamos, con 1500 a 1600 revoluciones por minuto, ¿ok? Bien.
¿Alguna otra, alguna duda ahí, señores? Confirmen, por favor. Ok. Bien, entonces pasamos a la simbología 7, ¿correcto? La simbología 7 me viene a ser el interruptor de selección del aire acondicionado, ¿ok? Entonces, interruptor del aire acondicionado. Entonces, en esta parte hay que tener en cuenta lo siguiente. El, Ese interruptor cumple tres funciones. Para yo poder seleccionar el aire frío, caliente, entonces primero yo debo seleccionar qué es lo que requiero, ¿no? Entonces con el interruptor 7, si está haciendo un calor, digamos, fuerte en el tiempo de verano, por ejemplo, en el norte que ustedes están, ¿no? Yo puedo seleccionar un descongelador. Entonces, ese interruptor cumple tres funciones, el interruptor 7. Si yo presiono este interruptor hacia la parte, en este caso, inferior, ¿no? Es decir, hacia abajo, estoy seleccionando un aire acondicionado estoy seleccionando un descongelador. Quiere decir, enciendo el aire acondicionado y seleccioné girando la mirilla 4 al frío y girando la mirilla 5 al encendido del aire acondicionado, entonces el aire va a salir completamente frío y descongela toda la parte interna interior de la cabina, es decir, el enfriado va a ser lo más rápido posible, ¿ok? Ahora, si yo presiono ese interruptor a la posición medio, es decir, a la posición medio, entonces, en esta parte, estoy seleccionando, en este caso, el aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado. Entonces, y finalmente, si yo presiono ese interruptor 7 a la parte superior, es decir, hacia arriba, por ejemplo, aquí a esta simbología, estoy seleccionando un calefactor. Entonces, ahí ya el aire va a ser diferente, ¿no? Las diferencias en este caso yo lo voy a generar también regulando la mirilla 4. Para dar el encendido ya sabemos que es el 5. Entonces, por lo general, si yo voy a dar la utilización del aire acondicionado, yo voy a seleccionar primero el interruptor 7 a la selección que yo requiero. De ahí trataré de seleccionar el interruptor 4 o mirilla a la indicación que ya les he dado, de acuerdo a la necesidad, y le voy a dar el encendido con el interruptor 5, o la numeración 5, perdón, ¿no? Bien. Ahora, el 8, me viene a ser netamente adicional, ¿no? Ahí no hay nada, no hay ninguna simbología, no cumple ninguna función, excepto si la máquina se adicionaría una aplicación más, qué sé yo, ¿no? Pero en esa parte no cumple ninguna función, nada. El 9 me viene a ser el interruptor para poder subir el asiento y poder bajar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese, ese interruptor dependiendo de la necesidad que yo requiero. Pero hay que tener en cuenta que el funcionamiento para poder subir el asiento o poder bajar o buscar el confort o comodidad se debe desarrollar siempre cuando el motor está encendido. Si no, de lo contrario, no va a poder funcionar. ¿Ok? Por más que ustedes presionan, no va a cumplir la función. Cumple dos funciones ese interruptor.
Si bien es cierto, presionamos ese interruptor a la parte inferior, entonces el asiento va a bajar. Si yo presiono a la parte superior, entonces el asiento sube. ¿Correcto? Entonces, va a requerir de acuerdo a la necesidad que nosotros requerimos y el confort que la máquina nos proporciona, ¿no? De acuerdo a sus asientos. El 10 me viene a ser simplemente también un interruptor adicional. No hay o no cumple ninguna función, ¿correcto? El 11 en esta presentación no la tenemos con el interruptor que se ha adicionado en dicho equipo. En el equipo, digamos, se va a encontrar un interruptor para el encendido de la circulina o baliza, ¿ok? Que nosotros lo vamos a apreciar en la parte exterior o encima de la cabina de ROPS, ¿no? De una luz que gira mediante círculos, ¿no? De color naranja, que todo vehículo lo tiene, que prestan servicio a un centro minero, como también los camiones volquetes y todas las maquinarias, ¿ok? Entonces, ese interruptor es fácil de poder digamos, trabajarlo, ¿no? Ya que funciona similar al interruptor que ustedes, para que puedan dar el encendido al ingreso de su cuarto, qué sé yo, ¿no? Entonces será, si presiona la parte superior, es decir, hacia arriba, se enciende la circulina, y si presiona la parte inferior, la circulina se apaga. Finalmente, el 12. En este caso, el interruptor 12 le hemos tratado de apreciar o direccionar aquí. En este caso, a ver, al costado de la presentación, ¿no? Que se encuentra con la misma enumeración 12, ya que aquí justamente estoy con las presentaciones, ¿no? En esta presentación, en el tablero de la consola derecha, no la tiene, ¿no? Ahí está como vacío. Pero en el equipo sí cuenta la máquina con el 4x4. Esas son una de las cositas que todas las máquinas no tienen. Entonces hay máquinas que vienen incursionadas con el 4x4, tienen su circulina o baliza, entonces para eso son los adicionales que ya nosotros los hemos mencionado mediante numeraciones. Ahora pasamos con el interruptor 12, ¿no? Justamente que me viene a ser el 4x4. En esta máquina, ¿cómo nosotros sabemos si está activada el 4x4 y en qué momento vamos a aplicar el 4x4? Bien claro, indica el 4x4. Nos da mayor fuerza o mayor tracción, ¿no? O potencia. Entonces, una de las recomendaciones que debemos tener es lo siguiente. Para poder trabajar activado el 4x4, es recomendable que nuestra máquina esté en la misma dirección los neumáticos, es decir, tanto el neumático derecho, perdón, delanteros y posteriores en una sola dirección. Y la máquina debe estar siempre con la dirección al material donde que ustedes van a cargar. Esto quiere decir, el 4x4 se va a activar cuando van a cargar el material con la cargadora, es decir, con la parte frontal. Ingresan a activar el 4x4. Una vez que han cargado el material, desactivan el 4x4 y recién pueden retroceder, girar su volante y ir a hacer la descarga. ¿Qué pasa si yo retrocedo y giro mi volante a activar el 4x4? De retroceder, vas a poder retroceder. Al girar el volante vas a tener consecuencias, que la parte de los ejes se van a poner un poco duro porque está enganchado el 4x4. Entonces, al exigir la maniobra, entonces cuando está activado el 4x4 puedes romper la parte de los ejes. Hay que tener bastante cuidado cuando vamos a utilizar el 4x4. ¿Ok? Esa es una de las tareas
que nosotros vamos a desarrollar activando el 4x4 en el trabajo de carga de material, ¿no? Y también vamos a utilizar en atollamientos cuando ya no podemos salir, ¿no? De un fango, qué sé yo, ¿ok? Entonces, ahí vamos a activar el 4x4. Pero recomendable que la máquina esté en línea recta, si no, la máquina va a perder tracciones, ¿ok? Ok. Bien. ¿Alguna duda, señores, ahí? Bien, para Brian indica que todo está bien. Para Marcos igual. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente, pero ya vamos a enfocarnos. Aquí justamente han tratado de preparar unos videos, por ejemplo, podemos apreciar tal cual una máquina es en la parte interior, ¿no? Justamente aquí está el 4x4, ¿no? El asiento, todo tal cual que yo les he explicado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí está indicando de cómo se desarrolla el encendido del motor, ¿no? Ha presionado el interruptor, por ejemplo, verde. Pueden visualizar que está encendido en la primera LED, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí en el tablero está indicando, ¿no? La parte de los marcadores, de la temperatura refrigerante del motor, etcétera, ¿no? Y aquí obviamente te va a indicar el ingreso PIN. Justamente aquí lo que ya es el motor, digamos, ya se encontró encendido. Allá lo que está indicando, justamente voy a retroceder para poderlos explicar mejor, ¿no? En esta parte, donde que está señalando, justamente aquí, son para ingresar, digamos, a verificar algún anomalías o codificaciones que tu máquina tiene, ¿no? Entonces, eso siempre y cuando ustedes lo van a visualizar si ustedes están entrenados o capacitados. Si no, no es recomendable que están metiendo la mano y pueden hacer algunas desconfiguraciones, ¿ok? Entonces ahí pueden ustedes ver los parámetros de temperaturas, parámetros de presiones, voltajes del sistema eléctrico, horas de funcionamiento del motor, pueden hacer las programaciones de su mantenimiento de su máquina, todo pueden desarrollar ustedes ahí. Inclusivamente pueden seleccionar el idioma que ustedes requieren, ¿no? En este caso ya viene para aquí, para nuestro país, es seleccionado a un idioma español, pero también ustedes lo pueden cambiar. ¿Qué más de lo que continúa aquí? Por ejemplo, está indicando el que nosotros le vamos a hablar, ¿no? El mando de la cargadora, ¿ok? Justamente aquí, en este caso, está indicando, ¿no? Si bien es cierto el control de dirección de nuestra máquina, aquí están los cambios de velocidades. Justamente está indicando cómo se hace, ¿no? Ahí están, ¿no? Los cambios. Ahí está primera, ¿no? Siempre es recomendable ingresar a primera. Aquí lo que está indicando es activar el 4x4 y nos va a aparecer en nuestra pantalla una máquina de color verdecito. Justamente aquí que voy a retroceder. Aquí se activa el 4x4. Ustedes están viendo que la máquina va a cargar el material,
correcto. Su máquina se encuentra en línea recta, ha verificado los cambios de velocidades que se encuentran en la primera velocidad. Siempre recomendable para poder hacer una carga o trabajar, se debe trabajar siempre en la primera velocidad, ya que las demás velocidades no es para trabajo, son para traslado de nuestros equipos o poner en movimiento nuestra máquina. Entonces, el chico aquí, el reparador, trató de seleccionar o visualizar sus cambios de velocidades, ¿no? De segunda bajo a primera. Está activando el 4x4. Al activar el 4x4, ¿qué sucede? En nuestro tablero monitor estándar, justamente aquí, me va a aparecer la misma máquina de la simbología, ¿no? Pero aquí me va a aparecer de color verdecito. Eso indica que está activado el 4x4. Una vez que está activado el 4x4, ustedes pueden ir directo, cargan el material, haciendo el funcionamiento del mando del control de la cargadora, justamente donde que está cogiendo o agarrando, ¿no? Con la mano derecha este mando, ¿correcto? Que nosotros lo vamos a hablar más adelante con respecto al funcionamiento de ese mando. Si ustedes se dan cuenta, aquí obviamente está ya tratando de ir, ¿no? A hacer una carga. Es recomendable siempre llevar el volante con una sola mano del lado izquierdo y con la mano derecha hay que tratar de controlar el mando de la cargadora. Siempre. Nunca hay que llevar el mando o el volante con las dos manos, ¿ok? Aquí está haciendo un trabajo netamente de carga, ahí está tratando de jalar el material con la parte de la cuchara para que así pueda ingresar de nuevo y hacer una carga, ¿no? Eso siempre se hace, hay veces cuando el material, digamos, está llegando al último terreno, a la parte de la esquina. Si ustedes se dan cuenta, ahí está ingresando a cargar. Pero para poder hacer una carga correcta, hay que tener en cuenta los ángulos de la cuchara. Entonces, el ángulo de la cuchara, en este caso, nosotros no lo vamos a poder visualizar aquí, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver en esta parte. Ok. Mira, esta parte ustedes siempre hay que tener en cuenta. Esta esquina no debe estar, digamos, mirando hacia el cielo, ¿no? Debe estar a una posición como está estableciendo aquí. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo de la cuchara aquí forma un ángulo de 90 grados y toda esta parte plana. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar, ese ángulo. ¿Cómo lo van a tratar de maniobrar desde la cabina? Entonces tienen que ser rápido en el accionamiento. No es que para ser rápido yo tengo que pisar el acelerador rápido, no. Pisas el acelerador más rápido, tu máquina va a ser más rápida y no vas a poder controlar. Entonces hay que tener un pulso rápido. Entonces ustedes dirán, algunos tal vez que no cogieron equipo o algunos ya cogieron, ya saben cómo son las maniobras de eso. Entonces en este caso el ángulo para una buena carga hay que tener en cuenta que la parte de la esquina de la cuchara debe estar a 90 grados y toda esta parte de aquí plana. Esos suelen ser para todos los equipos, ¿ok? Por ejemplo, para un cargador frontal también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ustedes saben, dominan bien ese ángulo, no van a poder hacer hueco. ¿Qué pasa si ustedes no dominan el ángulo? Van a poder hacer hueco. Pero esta máquina lo que tiene son, como indiqué anteriormente, el posicionamiento o nivelación de la cuchara automática. Como indicábamos, no es recomendable aprender con el posicionamiento de nivelación de cuchara automática, porque todas las máquinas no la tienen. Además de eso, en este caso, no es recomendable. Siempre es recomendable mantener o controlar el nivel de la cuchara desde la cabina con el mismo control, porque todas las máquinas no van a tener el posicionamiento automático, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros ingresamos con el nivel de posición de la cuchara así? Es decir, esta parte de la esquina está mirando hacia el cielo. Entonces la cuchara está muy cerrada.
Entonces hay que tener allí bastante visualización cómo está yendo mi ángulo de mi cuchara para poder yo hacer así una carga correcta, ¿ok? Entonces todo ese tema ustedes ya lo hablarán o lo tratarán de practicar con presencia del equipo, ¿no? Bien, jóvenes, preguntas que me tienen ahí, por favor. A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta que tienen? ¿Alguna pregunta? Ariana, ¿estás activado tu micrófono? A ver, por favor, ¿tienes alguna duda? Ok, bien, jóvenes, entonces, ok, todo bien, excelente. Bien, señores, entonces ahora vamos a pasar al funcionamiento, como indica, de la luz y consola de la dirección, ¿no? Si bien es cierto, aquí nosotros estamos apreciando con la parte de la presentación, ¿no? Con las animaciones en la imagen del lado izquierdo. Si nosotros presionamos hacia la parte, en este caso, inferior, ¿no? La luz se va a encender. Esta luz debe ser de la parte interior de la cabina, ¿ok? Es decir, se encuentra ubicada en la parte superior del asiento del operador. Entonces, tiene dos posiciones para poder hacer el encendido. Si ustedes presionan a esta posición, se enciende la luz. Si ustedes presionan a esta posición, también se enciende la luz. Entonces, ustedes eligen lo que les más les convenga, pero ustedes dirán, ¿cómo lo apagamos? Con este mismo, digamos, también, pero ya poniendo a la posición del medio, ¿correcto? Cuando ustedes presionan a la parte medio, entonces ahí se apaga la luz interior de la cabina, ¿ok? Mayormente esta luz trabaja o cumple la función como un interruptor. Aparte de cumplir la función como un interruptor, también nos proporciona iluminación, es decir, se enciende la luz como también se puede apagar. Es decir, la parte superior de ambos se puede encender al presionar uno de ellos, cualquiera de ellos. Pero si ustedes presionan a la parte medio, ya se apaga. Bien, ahora pasamos a la siguiente, en este caso, imagen del lado derecho. Estamos apreciando con la enumeración 1, mediante las animaciones. Ahí estamos visualizando nosotros las luces direccionales, ¿ok? Ese interruptor cumple tres funciones. Si bien es cierto, si nosotros pulsamos el interruptor al lado izquierdo, entonces, por lógica, el interruptor, o perdón, al presionar el interruptor al lado izquierdo, por lógica, el interruptor se va, perdón, las luces del lado izquierdo se va a encender, pero mi luz direccional. Y si yo presiono al lado derecho, de igual forma, se va a encender mis luces de direccionales del lado derecho. Y en el medio, si yo presiono, se va a apagar. Entonces, hay que tener en cuenta aquí en qué momento yo voy a utilizar mis direccionales. Uno, cuando yo voy a pasar o voy a ingresar a una intersección, voy a pasar un vehículo, ¿no? Voy a pasar en una curva, ¿ok? Ahí es donde que yo utilizo mis luces direccionales, ¿ok? Si voy a ir a la direccional izquierda, entonces presiono al lado izquierdo. En el medio, apagar. Si deseo ir a la derecha, presiono el interruptor al lado derecho. Mi direccional se enciende al lado derecho. Y en el medio, apago. Se va a utilizar antes de pasar la curva, antes de pasar la esquina o antes de ingresar a la intersección. Pasaste la intersección, pasaste la curva, apagas. ¿Ok?
Bien, ahora pasamos al interruptor o a la enumeración 2, que me viene a ser el control de dirección. Justamente eso ya nosotros lo hemos hablado hace instantes mediante un video, ¿no? Que ya ustedes, me imagino, ya han retenido, ya han visto más o menos cómo es el funcionamiento de ese control de dirección. El control de dirección cumple tres funciones. Para nosotros poder llevar nuestra máquina hacia adelante, ahora se encuentra en la posición neutra, que es el motor está neutralizada. Ponemos a la posición F, entonces nuestra máquina se va hacia adelante. Ponemos en la posición media, entonces el motor se neutraliza. Y si ponemos nosotros hacia atrás, es decir, mayormente esta posición, porque ahora está tapado con la enumeración, que sería la posición R, que indica retroceso, ¿ok? Pero en ese mismo control de dirección nos viene ya incursionado los cambios de velocidades, que ustedes lo han visto y lo han visualizado en el anterior, digamos, presentación que yo he indicado mediante un video. Inclusive he indicado que el operador ha cambiado sus cambios de velocidad de segunda a primera, ¿no? Y dónde está mediante los marcadores ahí de numeración. Entonces, esa parte está en aquí. Si bien es cierto, nuestra máquina tiene 5 velocidades, 4 velocidades que se les selecciona de una forma manual y la última velocidad, que sería la quinta velocidad, se selecciona de una forma automática, es decir, de acuerdo a la aceleración. De igual forma, se cambia de 4 a 5 de acuerdo a la aceleración y de acuerdo a la disminución de la aceleración se va a bajar de 5 a 4. Pero de 4 a 1 sí tengo que controlar los cambios de velocidad de una forma manual. ¿Ok? Entonces tenemos 5 velocidades para marchas hacia adelante y 3 velocidades para retroceso. ¿Ok? No es recomendable inclusive retroceder a la tercera, no, es recomendable solamente retroceder a la primera velocidad, porque no hay forma de poder retroceder rápido. Bien, preguntas en esta presentación, señores. Bien, entonces pasamos a la siguiente presentación. El pedal de control de régimen del motor, más conocido en este caso con el pedal de aceleración. Podemos nosotros distinguir con la numeración 7, que es el pedal del acelerador, que se encuentra siempre en el lado del pie derecho. Y en esta presentación, que más adelante lo vamos a hablar, me viene a ser el pedal de freno de servicio. Tiene dos pedales de freno de servicio que viene incursionado con un seguro. Aquí vamos a olvidar o vamos a obviar en equipos o maquinaria pesada que hay embragues o embriagues, ¿no? No hay. Es decir, la máquina no tiene embriagues. Entonces, el manejo va a ser netamente fácil. ¿Ok? Ahora, ¿qué función cumple el pedal de la aceleración? Entonces, el pedal de aceleración, la única función es acelerar el motor, pues por algo es el pedal del acelerador, ¿no? Acelera el motor, es decir, incrementa las revoluciones como también disminuye. Pero ¿cómo vamos a incrementar las revoluciones? Pisando ese pedal. Cuando ya disminuyo o dejo de pisar el acelerador, entonces también la aceleración del motor va a bajar. Para ello es recomendable que yo tengo que controlar las revoluciones del motor. Cuando yo estoy trasladando mi máquina, ¿no? Yo debo controlar la aceleración que debe estar en los rangos de 1500, 1600, 1800 o 2000 revoluciones, ¿no? Dependiendo de las velocidades que yo también estoy desarrollando con mi equipo, ¿ok? Otros, o hay algunos que se encuentran en la primera velocidad, están trasladando su máquina y pisan el acelerador y no visualizan el tablero de la consola derecha, el LED, que es su control de régimen de motor
o revoluciones del motor ya se encuentra por encima de las 2000 revoluciones. Eso hay que tener en cuenta y no es necesario que ustedes están pisando el acelerador exageradamente por encima de las 2000 revoluciones. Si ustedes quieren una mayor velocidad al traslado de la máquina, tiene sus cambios de velocidades. El motor te pide cuando la máquina requiere el cambio. Entonces, de acuerdo a la aceleración, por encima de 1800 revoluciones que ya estás pisando, entonces si la máquina va tomando velocidad, entonces hay que hacer los cambios. ¿Cómo vamos a desarrollar los cambios de velocidades? Entonces, aquí no es necesario que ustedes van a pisar el acelerador, nada que ver. O perdón, el embrague. Lo primero, si están en 1900 o 1800 revoluciones pisando el acelerador, lo que voy a hacer de una forma rápida es disminuir la aceleración. En ese lapso de disminuir la aceleración, debo tratar de hacer mis cambios de velocidades de 1 a 2. En ese instante, mi pie baja las revoluciones, con mi mano izquierda ya debo estar cambiando los cambios de 1 a 2. Una vez que he cambiado, de nuevo, continúo con la aceleración que yo estaba desarrollando. Si estaba a 1800, voy subiendo a 1800 o a más, ¿no? A 1900 revoluciones. De acuerdo a ello, ya voy haciendo los cambios sucesivamente tal cual que he indicado. Igual debo desarrollar también para poder disminuir mis cambios de velocidades de 4 a 5, de 5 a 4, perdón, de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2 y finalmente de 2 a 1. Ok, bien. Preguntas, señores, ahí que tienen, por favor, confirmen un minuto. A ver, jóvenes, confirmen, todo está claro, conforme. Ok, Oscar, claro. Para Marcos también. Nelson, lo mismo. Los demás, confirmen, señores, todo está claro ahí. Ariana, lo mismo. Correcto, entonces continuamos. Bien, justamente aquí lo que les he indicado en la anterior presentación, ¿no? Que nuestro equipo cuenta con dos pedales de freno de servicio. Si bien es cierto, con la numeración 1 que está ahí justamente indicando, me viene a ser el seguro. Ese es uno de lo primordial que ustedes deben tratar de visualizar ese seguro cuando van después de o antes de dar el encendido de motor, ya que hay operadores que lo retiran o hay curiosos cuando ingresan dentro de la cabina, ¿no? O están haciendo limpieza, lo retiran o por X motivo se sale, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso. ¿Qué pasa si ustedes, digamos, trasladan su máquina con el seguro tal cual que está? Quieren detener la máquina, por ejemplo, solamente pisan el freno de servicio del lado izquierdo que está presentado por el número 2. ¿Qué pasaría? Lo que solo se va a detener mi freno del lado izquierdo, pero del lado posterior, ya que el neumático de la parte delantera o la rueda de la parte delantera no tiene freno. La máquina es netamente controlada, en este caso, con los frenos de la parte posterior, ¿no? Entonces, ahí mi neumático del lado izquierdo, trasero, posterior, se va a detener. Entonces, si yo estoy yendo en la vía pública, hay un semáforo, ejemplo, piso en el semáforo, se enciende rojo, entonces yo tengo que detener mi equipo. Al pisar mi freno de servicio, eso no quiere decir que mi máquina, ojo, que se va a detener, excepto se va a detener siempre y cuando si ustedes lo ponen a su máquina en neutro lo más rápido posible, ¿no? Ponen neutro y después automáticamente pisan su freno de servicio, como debe ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ustedes para detener la máquina, lo primero pisan solamente su freno de servicio? Presionan el interruptor 2, solo va a detener o se va a frenar el freno del lado posterior o trasero. Pero en este caso, lo que va a suceder es, al frenar del lado izquierdo, trasero,
el neumático, pero el lado derecho no va a frenar. Entonces tu máquina va a seguir o va a continuar o se va a dar la vuelta al lado izquierdo. ¿Qué pasa si los vehículos se encuentran al lado izquierdo? Generarías accidentes. De igual forma puede suceder en el lado derecho, ¿no? Si ustedes pisan. Pero eso sucede siempre y cuando si ustedes no tratan de verificar el seguro 1 que está indicando en dónde debe encontrar, ¿no? O en qué dirección debe ir. En esta parte, en esta parte, hay que tratar de poner correctamente. Entonces, pero ustedes dirán, pero ¿por qué han elegido los fabricantes utilizar unos frenos de esa forma? Ya que en el carao frontal hay un solo pedal de freno, al pisar el freno accionan los dos. Entonces, lo que hicieron en este caso es con la finalidad, como es una retroexcavadora, es una máquina muy útil en el área de construcción, es una máquina bastante pedida, entonces lo que hicieron es para poder facilitar al operador en una zona restringida, estrecha, poder dar la vuelta o girar. Por ejemplo, en una zona estrecha, oprimida, si yo deseo girar a la izquierda, entonces, ¿qué hago? El seguro le pongo tal cual que está presentando ahí, presiono mi freno de servicio del lado izquierdo y mi máquina va a girar de una forma rápida al lado izquierdo. De igual forma, si deseo ir al lado derecho. Para eso es lo que han creado, como también para poder desarrollar trabajos de circunferencias, es decir, cortes, por ejemplo, ¿no? Pero de una forma de circunferencias o círculo. Eso se desarrolla utilizando los frenos de servicios. Pero hay que tener en cuenta, si yo voy a trasladar mi máquina de la cochera al área de trabajo, entonces lo primero es verificar o visualizar que ese seguro debe estar en el punto o en la dirección de la flecha que está estimando. ¿Ok? Entonces, el freno de servicio, ¿qué función cumpliría? Si bien es cierto, es un freno de servicio, su función principal es detener la máquina. ¿Ok? Preguntas, señores, ahí que tienen, por favor. Profesor, buenas noches. Entonces, en todo momento tenemos que tener el freno de servicio enganchado, el seguro. Correcto, por supuesto. Ese siempre en cuando el seguro uno se va a retirar en los trabajos que he indicado, si van a desarrollar trabajos de circunferencias o van a poder girar o dar la vuelta en una zona muy estrecha. Pero si están trasladando su máquina, están desarrollando trabajos de carga, acarreos o qué sé yo, hay que permanecer o mantener permanecido que ese seguro uno esté puesto o esté enganchado al pedal 3. En este caso, que me viene a ser el pedal del freno del lado derecho. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Bien, otra pregunta, algunas preguntas, señores, que tienen alguna duda, todo está claro. Hay que tener en cuenta cuando nosotros nos encontramos o vamos a tratar de dar el encendido del motor, no hay que poner el cinturón de seguridad. Entonces, aquí ustedes están apreciando cómo es el cinturón de seguridad y dónde debe estar el encastre, ¿no? Dónde debe estar enganchado. Por ejemplo, ahí como están apreciando, ¿no? Ven aquí, justamente, pueden apreciar aquí, hay un seguro, ¿no? Que está poniendo, ¿no? Por ejemplo, si repite el video. Puesto el cinturón de seguridad. Aquí están los pedales separados, ¿correcto? Es decir, está el pedal individuales. Aquí van a apreciar ustedes que está poniendo el seguro.
ok, ya puso el seguro ahí. Entonces, de esa forma se hace. Para poner el seguro se hace de una forma mecánica, es decir, por nosotros mismos. Bien, pasamos al interruptor de bloqueo del diferencial, justamente que se encuentra también al costado del pedal de freno del servicio. Se acciona obviamente pisando y se desactiva dejando de pisar. Eso se encuentra al lado de nuestro pie del lado izquierdo o al lado del pedal de freno de servicio. Pero ¿en qué momento se va a activar ahora o se va a tratar de utilizar el bloqueo diferencial? Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando vamos a utilizar el bloqueo diferencial, la máquina debe estar siempre las cuatro ruedas en una sola dirección. A la vez se utiliza en atollamientos, es la última opción que podemos indicar después del 4x4. Como también, digamos, cuando vamos a hacer carga de material, ¿no? Cuando la máquina, por ejemplo, ya no da, ¿no? Están en una zona fangosa haciendo la carga y está activada el 4x4, entonces es recomendable ahí utilizar también el bloqueo diferencial. Pero hay que tener en cuenta para utilizar el bloqueo diferencial, una de las consideraciones, la máquina o las cuatro ruedas en la misma dirección. Otro, disminuir la aceleración de 1800 a 1400 o 1500. Y activo, pisando el pedal del interruptor 1, piso, se activa. Salí de la zona que yo he requerido salir, entonces retiro mis pies o el pedal, se desactiva. Entonces son uno de los trabajos que se aplica, o en eso uno de los trabajos que se aplica el bloqueo diferencial. ¿Okay? Pero hay que tener en cuenta que la velocidad debe, o la revolución del motor se debe disminuir. Bien, preguntas, señores, preguntas ahí, dudas. Bien, Marcos indica que se puede pisar con el 4x4 activo. En este caso, si tú vas a utilizar el pedal del bloqueo diferencial, es recomendable que tú lo puedes desactivar el 4x4. Entonces ya solamente tratarías de utilizar el bloqueo diferencial, ¿no? ¿Alguna otra duda, señores? ¿Preguntas? Bien, ahora vamos a pasar al interruptor de activación de pilotaje hidráulico, justamente que está con la numeración 1. Este interruptor se encuentra al lado derecho del mando de la retroexcavador o joystick, ¿ok? Está indicando justamente con la numeración 1, ahí. Si bien es cierto, en la presentación del lado izquierdo, estamos viendo una simbología de un candado abierto y la otra simbología de un candado cerrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes presionan dicho interruptor al candado abierto, entonces están activando los pilotajes hidráulicos de estos joysticks, ya que nosotros sabemos que en el mando de la retroexcavador, para poder hacer funcionar el aguilón, el brazo, la cuchara, están conformados por dos mandos de controles. Entonces, aquí solamente está presentando del lado derecho, donde que estamos hablando justamente del interruptor de pilotaje hidráulico, que se encuentra ahí un interruptor. Al presionar dicho interruptor al candado abierto, el joystick de esta simbología, este mismo simbología me va a aparecer en mi tablero monitor estándar de color verde. Cuando aparece, obviamente están activados ya los pilotajes hidráulicos. Al mover o accionar los mandos, entonces ya nosotros podemos manipular los implementos de la retroexcavadora. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora presionamos el interruptor al área del candado cerrado? Entonces,
se va a apagar la simbología del joystick en el tablero monitor estándar y cuando movemos el mando de los joysticks, por más que el motor está encendido, no va a accionar. Quiere decir, en este caso, ha cerrado el paso de los pilotajes hidráulicos, ¿no? Entonces, siempre es recomendable activarlo cuando van a iniciar un trabajo, siempre y cuando el operador debe encontrarse sentado en el asiento ya con dirección al mando de la retroexcavadora. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? Bien, si ustedes no la tienen preguntas, yo les voy a preguntar. En la imagen del lado izquierdo, indícame el funcionamiento del interruptor de lo que estoy indicando ahí, con la presentación 1. Vamos, tienen un minuto, el que tiene la respuesta, levanta la mano, pueden activar su micrófono. La pregunta es fácil, como indica ahí, mire, identificar los nombres de los controles. Entonces, ¿qué función cumple ese interruptor que está indicando con la numeración 1 mediante las animaciones? En la imagen del lado izquierdo. A ver, señores, ¿qué función cumple? A ver, vamos, ustedes me han indicado que todo está claro. Ahora yo les tengo las preguntas a ustedes. A ver. Profesor, buenas noches. Oscar Borja. Ok, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches, dígame. Buenas noches. Lo que dice ahí en la número 1 es el botón de bloqueo y desbloqueo del joystick, ¿no? Ok, correcto. Bien. Pasamos ahora al lado derecho. Ya saben, si ustedes, digamos, estaban pensando en otra cosa, no sé, ¿no? Ya saben para qué sirve, ¿no? Ahora pasamos a la imagen del lado derecho. Identifícame el funcionamiento o el nombre de esa enumeración que está tratando mediante las animaciones que está presentando ahí, de la numeración 1. A ver, y también de la numeración 2, de la numeración 3 y del 4. Bien, Marcos, de igual forma, Ariana, me indican que el acelerador nos sirve para aumentar o incrementar las revoluciones del motor, ¿correcto? Ariana también, igual, el 2, freno de servicio, 3, de igual forma, el freno de servicio, ¿ok? Podemos decir el 2 es el freno de servicio del lado derecho y el 3, freno de servicio del lado izquierdo. El 4, bloqueo diferencial, ¿no? Ya sabemos que el bloqueo diferencial se debe utilizar, digamos, en zonas de atollamientos, fangosos, donde que estamos trabajando, por ejemplo, para hacer cargas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las revoluciones se deben disminuir. Bien, bien, jóvenes, continuamos. Controles del asiento. Si bien es cierto, el controles del asiento ya nosotros sabemos, aquí hacemos un previo repaso. Con la enumeración 1 me viene a ser la manija para poder llevar el asiento hacia adelante como también hacia atrás, presionando siempre la parte superior.
El 2 me viene a ser para poder girar el asiento, ¿no? La manija para poder girar el asiento a la parte posterior. El 3 me viene a ser la manija de posicionamiento del espaldar. En este caso, el espaldar me viene a ser esta parte. El 4 me viene a ser la regulación del espaldar. Es decir, cuando nosotros ponemos al posicionamiento que nosotros requerimos el espaldar de nuestro asiento, entonces podemos girar, digamos, esa mirilla que está indicando con la numeración 4 a la izquierda o a la derecha, ¿no? Para que así puede formar, digamos, una comodidad del espaldar en nuestras espaldas. Entonces ahí nosotros podemos indicar el confort que se requiere o que se establece, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Bien, entonces pasamos ahora. Ahora vamos a hablar las palancas de inclinación del volante, como también los tomacorrientes. Ustedes aprecian, con la numeración 1 me viene a ser la palanca de inclinación del volante. Quiere decir, nosotros podemos poner a la posición que nosotros requerimos el volante, ya sea poner a la parte inferior o a la parte superior, es decir, más cerca a la parte inferior como también a la parte superior. El 2 obviamente es el volante, ¿no? Es decir, si yo puedo tomar un ejemplo de la presentación del lado derecho, aquí está el asiento, correcto, aquí está el volante. Para yo poder poner el volante, si una vez que yo me siento, busco el confort, también debo buscar la comodidad de mi volante. Hay muchos operadores o hay muchas personas que no tienen una talla, ¿no? Entonces, o son un poquito gorditos, etcétera. Entonces, la máquina nos va a dar la comodidad que requerimos. Ahora, también cuando nosotros no podemos llegar a los pedales de freno a los pedales, entonces el asiento se puede adecuar. En este caso, yo puedo bajar el asiento, ¿no? Y nosotros ya sabemos qué interruptor se debe desarrollar o accionar. Ahora, para poder regular el volante es de una forma fácil. Yo tengo que accionar con mi mano derecha esta palanca de inclinación justamente 1, ¿no? Aquí que estamos apreciando. Con la numeración 1, ¿no? Presiono a la parte superior. Al presionar a la parte superior, también debo tratar de buscar la comodidad, ¿no? Del volante a la posición que yo requiero. Es decir, hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo debo mover, pero manteniendo presionado la palanca 1 y también accionando el volante, ¿no? Si yo deseo alejar más lejos del asiento o deseo llevar más cerca del asiento. Cuando ya dejo de accionar, suelto. Cuando ya busqué el posicionamiento de mi volante, ¿no? Yo trato de soltar. Suelto, entonces obviamente ya se pone a la posición estable el volante. ¿Ok? Ahora pasaremos a la numeración 1 de la presentación del lado derecho. En esta presentación estamos viendo dos salidas de tomacorrientes que se encuentra en la consola o al lado derecho, ¿no? De la consola del operador. Las salidas de tomacorrientes mayormente nos sirven para poder desarrollar cargas de celulares, ¿no? O poder instalar un adicional ventiladoras, no sé, ¿no? Mayormente nos sirven para eso. Bien, preguntas ahí, señores, confirmen. Ahora pasaremos al funcionamiento del desembrague. Justamente aquí está indicando con la numeración 1,
En esta parte vamos a hablar el botón, justamente donde que está mencionando ahí. Nos sirve mayormente ese botón para poder neutralizar el motor. Si bien es cierto, se utiliza cuando vamos a hacer cargas a un camión volquete o vamos a descargar el material, ¿no? Pero hay que tener unas series de pasos para poder utilizar el control o el funcionamiento del desembrague. Pero ahora, ¿qué beneficios nos dan cuando nosotros presionamos dicho interruptor o dicho botón, ¿no? Cuando nosotros presionamos, lo primero que se hace o se desarrolla, por más que el motor o su máquina está en la posición forward, es decir, avanzando, el motor se neutraliza. Al neutralizar el motor, atención, nosotros podemos elevar el implemento, pero hay que tener en cuenta, al elevar el implemento hay que pisar mi freno de servicio, ya que no nos garantiza nada, en este caso, si es que nuestra máquina está en la posición neutra y, por ejemplo, nosotros tal vez decimos, como está en neutra, ya nuestra máquina está bien, ¿no? Ya el equipo está detenido. Puede estar detenido siempre y cuando si el mando de la cargadora, o perdón, la cuchara está en el piso, está bien, ¿no? Accionado en el piso. Pero si es que está en el posicionamiento de elevación, tu máquina se puede ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta bastante. Tu máquina se va a ir rápido. Entonces, ¿por qué, digamos, por el nivel de terreno? Tal vez el terreno es bajada o subida, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Neutraliza el motor, por más que está en la posición F. Presionas el interruptor, se neutraliza el motor. Entonces, al neutralizar el motor, yo lo que tengo que hacer es el accionamiento rápido, pisar mi freno de servicio para estar seguro. Manteniendo presionado el interruptor 1 o el botón 1, yo debo mover el mando hacia atrás. Al mover el mando hacia atrás, lo que estoy haciendo es elevando el aguilón. Al elevar al aguilón y manteniendo presionado y pisar mi freno, lo que estoy haciendo es tratando de proporcionar un mayor fluidez hidráulico a mis cilindros de levante del aguilón. Quiere decir, digamos, el levante va a ser más rápido. Es decir, la fluidez hidráulica va a ser constante. Al ser más rápida, entonces nosotros la elevación del material va a ser también más rápida. Entonces, ese accionamiento o ese botoncito se debe utilizar para trabajos, para poder hacer carga a camiones volquetes o para poder hacer acumulaciones de materiales, ¿no? Pero una vez que ya hemos descargado el material, ¿no? En todo momento yo voy presionado ese botón. Una vez que ya descargué, también sigo presionado. Para poder soltar ese botón y retirar mi pie del freno de servicio, lo que tengo que hacer es mover primero el control de dirección de la posición F a la posición R. Después suelto el botón, en este caso 1, y después el freno de servicio. Y finalmente ya puedo acelerar. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta ahí, para poder elevar el implemento siempre se debe hacer acelerando. Bien, ese es el funcionamiento de ese mando. ¿Preguntas ahí, señores? A ver, preguntas. Confirmen, señores, si todo está claro.
Vamos a ver el funcionamiento de la cargadora ahora. Ya hemos hablado del botón. Ojo que el botón está incursionado, vuelvo atrás, en el mismo mando de la cargadora, correcto. Ahora voy a hablar el funcionamiento. Si ustedes se dan cuenta, miren, si yo acciono en la numeración 1, ¿no? Me viene a ser, en este caso, en la presentación del lado derecho, el aguilón va a bajar. Si yo presiono ahora hacia atrás ese mando a la posición 2, el aguilón sube. ¿Por qué? Podemos apreciar, digamos, lo siguiente aquí. Si ustedes se dan cuenta, toda esta parte de aquí me viene a ser el aguilón. Y aquí me viene a ser la cuchara. Por lo tanto, el movimiento de este mando, ¿no? De este mando, está aquí representada mediante esta presentación. Entonces, si yo muevo este mando a la posición 1, el aguilón va a bajar. Si yo muevo a la posición 2, atención, el aguilón va a subir. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo este mando de control a la posición 3? Puedes apreciar aquí la cuchara cierra, como está indicando la flecha. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo a la posición 4? Quiere decir al lado derecho. La cuchara abre. Entonces, si ustedes, a ver si todo está claro con respecto al funcionamiento del mando de la cargadora. Mayormente, este funcionamiento trabaja de una forma en cruz. A ver, confirmen, señores. Todo está claro, todo está conforme. Mire, esta parte ustedes deben tratar de saberlo de una forma o retenerlo de una forma de memoria. Cuando ustedes se encuentran en el campo de entrenamiento, para la parte instructiva no lo sea un poco más complicada, ¿no? Porque hay veces, hay alumnos, ¿no? Que he tenido que la teoría lo llevan por gusto, dicen que la teoría no vale, ¿no? Tienen una lógica, no sabría cómo indicarlo, pero hay que tener en cuenta ahí lo siguiente. Si ustedes no saben la teoría, se van directo a la práctica, son una persona, digamos, que está aprendiendo de una forma empíricamente. Entonces, lo que ustedes accionan, ¿no? Los movimientos van a ser, digamos, de una forma errónea. Entonces, al generar los movimientos de una forma errónea, su máquina también va a sufrir. Y finalmente, puede ser que van a cortar la vida útil de su equipo. Hay que tener ahí bastante cuidado. Hay que saber el funcionamiento de este mando de una forma eh, retenida, ¿no? Cuando ustedes van, entonces saben, cuando uno les indica, señores, accióname o elévame el aguilón. Entonces, al elevarle el aguilón, saben a qué lado ustedes van a elevar, ¿no? O a qué lado van a mover ese mando. Entonces, ustedes cuando están en el campo, entonces, solamente ganarían el pulso, ¿no? Porque si no, digamos, si no retienen el funcionamiento,
les va a hacer o les va a tomar un poquito de tiempo. Hay que tener en cuenta bastante eso. Bien, hay unas preguntas que me indica Elvis, me dice, ¿cómo hago si quiero subir el brazo y bajar la cuchara al mismo tiempo? Obviamente, este mando trabaja en cruz. Si bien es cierto, si tú vas a mover, en este caso, perdón, me dice, para subir el brazo, yo voy a accionar el mando a la posición 2, perdón, hacia atrás, ¿no? El mando a la posición 2 que sería hacia atrás. Para poder bajar la cuchara no baja, solamente cierra y abre, ¿ok? El aguilón baja y sube. El brazo, aquí no hay brazo, ¿ok? El aguilón me viene a ser, digamos, si yo regreso a la presentación anterior de una máquina, justamente voy a tratar de regresar para poder entender mejor, ¿no? Entonces, voy a buscar a ver una presentación ahí. Ok, aquí. Por ejemplo, de cómo se hace el encendido. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está. Esta parte de aquí que ustedes están visualizando, esta no viene a ser el brazo, es el aguilón. Y finalmente la cuchara. Entonces, cuando ustedes están moviendo, aquí van a ver ustedes el mando que está moviendo. Si mueven este mando hacia atrás, el aguilón sube. Si ustedes mueven la posición, este mando al lado izquierdo, entonces la cuchara va a cerrar. Si es al lado derecho, ahí está moviendo al lado derecho porque la cuchara está abriendo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ustedes van a tratar de trabajar, ¿ya? Ahora, si ustedes me dirían, por ejemplo, cómo yo hago para poder elevar el aguilón y al mismo tiempo cerrar mi cuchara. Fácil, ¿no? Por ejemplo, esto no solo puede trabajar en cruz, también puede trabajar en un ángulo. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar el aguilón que sube y la cuchara cierra, entonces, ¿qué haces? Este mando tú mueves a esta posición, es decir, aquí, es decir, al medio. Al mover al medio entre 3 y 2, entonces al mover un solo tiempo, automáticamente estarías cerrando la cuchara y también elevando el aguilón. Bien, ¿preguntas? Preguntas, señores, preguntas ahí, todo claro. A ver, Elvis, ¿está bien? ¿Alguna duda que tienes más? A ver, ¿cuál es la duda más que tienes, por favor? O si no tienen dudas, también confirmen. Aquí justamente hay una parte de cómo se desarrolla una carga, no una presentación que nos están proporcionando. El funcionamiento de la cargadora, ¿no? Bien. Aquí lo que está indicando, mira, hay máquinas que yo no les he indicado en la anterior. La gran mayoría de las máquinas tiene un medidor aquí. Un visor que podríamos decir una varilla de medición. Pero no es recomendable que ustedes estén mirando si está la línea blanca para poder yo saber el nivel de mi cuchara.
Entonces, como siempre les he indicado, que ustedes tienen que tratar de visualizar la parte de la esquina de la cuchara que debe estar formada a 90 grados. ¿Ok? No es recomendable de ustedes que están visualizando aquí, porque eso va a tomar tiempo. ¿Ok? Bien, entonces ahí está indicando, haciendo la preparación, el posicionamiento de la cuchara, ¿no? Para que así pueda tratar de emitir una carga, ¿no? Por ejemplo, aquí está, obviamente, está avanzando, está yendo los 4 neumáticos a una sola dirección. Obviamente activa el 4x4, emite la carga, como está ahí, ¿no? Y al hacer o desarrollar la carga, hay que tener en cuenta que, mira, al momento de retroceder, esta parte de aquí de la cuchara debe permanecer a una distancia de 30 a 40 centímetros como máximo. No es recomendable que yo estoy retrocediendo una vez cargado el material o estoy trasladando a una altura mayor. Lo que va a generar es, no voy a poder tener una visualización establecida, puedo generar accidentes, no voy a poder saber por dónde estoy yendo. Entonces, además de eso, corres el riesgo que tu máquina es inestable. Inclusivamente, si pasas un hueco o pasas encima de una piedra, su máquina puede inclinarse, inclusivamente puede sufrir una volcadura. Entonces, porque corren el riesgo, ¿no? De que no hay un control óptimo cuando el implemento está muy elevado. Entonces, el implemento o tanto la cuchara debe estar a una distancia, digamos, cuando trasladamos a una distancia de 30 a 40 centímetros como máximo, ¿no? Debe estar entre 30, 35 a 40 como máximo. Ok, ahora pasamos aquí. Aquí aquí hay una parte, justamente aquí en esta parte, me está indicando, ¿no? Casi lo mismo. Pero aquí está desarrollando, digamos, un corte, ¿no? Pero para el corte también hay que tener un posicionamiento de la cuchara de cómo se debe ejercer. ¿Ok? Toda esa parte, entonces ustedes más detalles lo van a tener, digamos, ya en el manejo o en sus prácticas ya con el equipo, ¿no? Bien, ¿preguntas que tienen? Ahora pasaremos al funcionamiento de los estabilizadores. Por ejemplo, si ustedes están apreciando en la presentación 1, si ustedes accionan a la numeración 1, es decir, ese mando o esa palanca al lado atrás, entonces el estabilizador del lado izquierdo, entonces va a subir o se va a encontrar a la posición establecida, ¿no? En este caso podemos nosotros ver en la imagen del lado derecho. Si ustedes ponen a la posición atrás, perdón, del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo hacia atrás, el estabilizador del lado izquierdo se pone a la posición establecida como está, es decir, sube los estabilizadores cuando yo muevo este mando hacia atrás. Ahora, si yo muevo este mando izquierdo hacia la posición 2, entonces ustedes pueden apreciar en esta presentación la flecha está indicando a la numeración 2, es decir, el estabilizador bajará. De igual forma sucede, digamos, con la numeración 3, ¿no? En la imagen del lado izquierdo. Si yo muevo la segunda palanca, que me viene a ser ya la palanca del lado derecho del estabilizador, si muevo la posición
3, es decir, hacia atrás, el estabilizador del lado derecho, como pueden apreciar en la imagen derecha también, que el estabilizador derecho sube. Pero ¿qué pasa si yo muevo a la posición 4, es decir, hacia adelante? El estabilizador derecho, que se aprecia en la imagen del lado derecho, también se va a bajar, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde se encuentran esas palancas? Las palancas mayormente se encuentran, digamos, en la consola o al costado de la consola del lado derecho del operador. Es decir, en esta parte. Toda esta parte es la consola del lado derecho del operador. Esta parte de aquí me viene a ser, digamos, ya donde que se encuentran ubicadas las palancas de los estabilizadores. En otras marcas de máquinas está adicionado aquí la palanca de revoluciones del motor o el dial del motor, ¿ya? Ok. Entonces, en este caso, para nosotros, ¿cómo nosotros vamos a bajar los estabilizadores o subir? Para poder bajar, yo tengo que accionar los dos al mismo tiempo. Es decir, voy a mover las dos palancas a la posición, en este caso, 4 y 2 al mismo tiempo. Al mover a la posición al mismo tiempo, en este caso 4 y 2, entonces mis dos estabilizadores al mismo tiempo también va a bajar. ¿Ok? Ahora, para poder hacer una excavación de zanja, yo tengo que estabilizar mi máquina. A la vez es recomendable también que los neumáticos de la parte posterior deben encontrarse libres, no deben estar, digamos, sujetos o no debe chocar al piso o al suelo. ¿Qué pasa si los neumáticos posteriores están chocando al piso? Tu máquina va a ser inestable cuando van a hacer excavación de zanja, ¿no? Es decir, no van a tener una estabilidad. Por lo tanto, para tener una estabilidad, la parte del neumático posterior, ambos neumáticos deben encontrarse no mayor a 10 centímetros, ¿ok? Para que así, digamos, ustedes cuando están desarrollando un trabajo con la retroexcavador tengan una mayor estabilidad, ¿no? La máquina obviamente tiene una estabilidad y van a generar un trabajo óptimo. Bien. Preguntas, señores, ahí que tienen, por favor. De igual forma, también para poder subir mis estabilizadores hay que tener en cuenta lo siguiente, que estos estabilizadores o cilindros hidráulicos de los estabilizadores deben permanecerse limpios. Por lo tanto, cuando yo estoy ejerciendo, desarrollando un trabajo de excavación de zanjas, yo debo evitar descargar el material cerca de ella. Además de eso, no debo, en este caso, dejar que mi máquina me jala y en este caso también que se trata de enterrar mis estabilizadores con la propia tierra que yo estoy sacando. Porque si sucede esa parte, puede caer alguna piedra encima de la parte de la botella o cilindro hidráulico. Además de eso, en los vástagos se va a rayar o inclusivamente se puede romper, ya que las rayaduras o picaduras lo que genera te viene a ser desgastes de, por ejemplo, desgaste de los sellos y finalmente va a haber ese fugas hidráulicas. Hay que tener en cuenta todo ese tema, ¿ok? Bien, para poder subir, entonces hay que permanecer todo esa área limpia. Bien, jóvenes, preguntas ahí si me tienen, por favor. Si no la tienen, favor de confirmarme. A ver. Bien, en esta parte nos vamos a quedar, ¿correcto? Desenganche del bloqueo de giro.
si ustedes están apreciando, con la numeración 1 me viene a ser el pin, ¿no? Y en la parte de la numeración 2 me viene a ser el pin que ingresa, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿dónde se encuentra ese pin? Se encuentra en la parte interior de la cabina, al lado izquierdo o detrás del asiento, al costado del asiento, pero del lado izquierdo. Este pin, normalmente nosotros lo vamos a bloquear el giro del aguilón cuando vamos a trasladar nuestra máquina de un punto a otro punto. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos tener en cuenta que la parte del aguilón debe encontrarse en la parte céntrica. Al encontrarlo en la parte céntrica, entonces aquí hay un agujero que va a ingresar, ¿no? Desde la parte superior hacia la parte inferior. Entonces retiramos este pin y colocamos en la numeración 2 donde que está indicando. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a colocarlo ahí? Para poder, digamos, prevenir accidentes cuando nuestra máquina se está trasladando de un punto a otro punto en una cama baja. ¿Ok? Es decir, lo están trasladando, por ejemplo, de Lima a Trujillo, de Trujillo a Lima o a Huacho, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una mayor seguridad, para que así no puede girar, ¿no? A los costados cuando hay veces en las curvas, etcétera, ¿no? Para eso se utiliza. El bloqueo y el desbloqueo solamente se desarrolla de una forma mecánica, es decir, es accionado por nosotros mismos. Bien, entonces, ahora, ¿cómo retiramos? De igual forma, como hemos puesto, entonces retiramos. Llegamos al punto donde que ya, digamos, va a ser descargado la máquina, entonces yo lo que tengo que hacer es, lo primero, retirar el pin que se ha colocado en la numeración o en el agujero 2. Retiro y después lo coloco o lo llevo en la parte interior de la cabina donde que se encuentra o se encontraba, ¿no? En este caso, como está indicando en la numeración 1. Bien, entonces ahí ya nosotros sabemos de cómo colocamos el bloqueo del aguilón, como también retiramos. ¿Preguntas? Bien, señores, preguntas que tienen, por favor. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Para la próxima vamos a hablar el funcionamiento de los controles de la retroexcavadora, es decir, ya de la parte posterior. Deseo las confirmaciones de cada uno de ustedes, si está todo conforme, si hay alguna inquietud, ya que esta parte estamos hablando de lo que ustedes van a tratar de llevar o van a desarrollar con la misma máquina, ¿no? Entonces, quiere decir, si ustedes ya pasan al manejo, porque solamente falta un día, es decir, el día viernes, la siguiente semana ya estarían ustedes ingresando al campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, espero que durante la clase que estamos desarrollando están todo claro, ¿no? Está todo conforme, no hay ningún tipo de inquietudes, para que así no puedan tener ningún tipo de inconvenientes en el campo. Bien, hay dos conformes que dice Nelson, de igual está correcto, Ariana igual, Elvis de igual forma. A ver, los demás compañeros, confirmen por favor para poder concluir y el día viernes estaremos reencontrándonos a la misma hora, a las 7 de la noche, o si hay algún tipo de inconveniente ya les va a comunicar, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a concluir. Nos reencontraremos el día
viernes a las 7 de la noche sería la última clase conmigo con respecto a las clases virtuales. ¿Ok? Buenas noches.